contando historia. Gracias, gracias. Siempre Lucía Troitiño y sus guitarras maravillosas. Cómo no deleitarnos y prepararnos para que nuestra memoria se despierte con estas guitarras maravillosas. Gracias. Para cerrar, porque son temas muy ininteligibles para nosotros, solamente queremos compartir estos datos a los fines de recordar y de despertar la curiosidad acerca de estos seres humanos que entregaron su vida por la pasión de una labor o un trabajo, un estudio que tantas vidas salva y ha salvado. Marie Curie y su esposo, Pierre Curie, fueron desde ya atacados por la radioactividad. El radio había sido descubierto por los mismos y en uno de sus aspectos, la radioactividad, no contaban o no se cubrían con elementos protectores y fueron minando su salud por los efectos cancerígenos producidos por los mismos. En sus investigaciones, en sus noches de insomnio, trabajando en laboratorios con condiciones impropias para el manejo de los elementos que investigaban. Ambos, él fallece primero, ella fallece en 1934. Fueron enterrados en un cementerio del sur de París y después, apoteósicamente, depositados en el Panteón de París. Pero sus ataúdes están cubiertos por una placa de plomo porque la radioactividad que sufrieron sus cuerpos se supone que tardaría unos 1600 años en dejar de contagiar o de producir sus efectos nocivos. Los cuadernos, y ahí vemos una foto de los cuadernos de investigación y de trabajo de Marie Curie. También están depositados sus libros, sus cuadernos, en cajas recubiertas con plomo porque están bajo los efectos de la radioactividad, los cuadernos de Marie Curie. Y aquel que se acerca a estudiarlos debe desde ya entrar con los elementos sanitizantes y de cobertura para evitar los efectos de la radioactividad que contienen los mismos.
Habíamos contado que fue presa de la ira fanática del populismo que la tachó de extranjera, de judía, y fue vituperada, atacada a su casa, tratada de rompehogares por ese romance tenido en su estado de viudez. Pero la vida, después de las hambres sufridas, le recompensó con esos 2 veces obtenidos premio Nobel, pues recibida en Estados Unidos, galardonada y premiada por 2 presidentes norteamericanos con el valor en dólares y en $1000 un gramo de radio. Ese descubrimiento de Marie Curie junto a su esposo, ya él fallecido. Como decíamos, su hija obtuvo también el premio Nobel de Química. Una vida fabulosa. María Salomé Skłodowska, conocida como Marie Curie. Personaje maravilloso en nuestras Contando Historias. Pero cambiando de personaje, vamos también a introducir a un erudito, pero realmente erudito, alguien que supo mucho, mucho, y que dejó una obra maravillosa y que entendió en diversas ramas del saber y que actuó en diversas ramas del saber. Y que nos recordamos cuando lo encontramos en nuestra historia. Nos estamos refiriendo a Joaquín Víctor González. Joaquín Víctor González, conocido como Joaquín B. González. Siempre es Joaquín B. González. Hay localidades, hay plazas, hay calles. Nacido en La Rioja, Nonogasta, en 1863. Llegó a los 60 años, fallece en 1923. Y nos va a dar la memoria para recordar los cargos ocupados. Hablamos de cargo como el peso que lleva sobre sí un ciudadano en atención al público. De allí, cargo público, peso público. Hay que llevar sobre sí la responsabilidad de atender al público. Fue ministro del Interior y de Instrucción Pública en varias oportunidades. Fue gobernador de la provincia de La Rioja durante 2 años. Fue el fundador de la nacionalización de la Universidad de La Plata y fue su presidente. Fue también el fundador, el promotor de los profesorados universitarios. Fue diputado, fue senador, murió siendo senador. Joaquín Víctor González escribió sobre historia, escribió sobre derecho constitucional, manual de derecho constitucional, estudios sobre la Constitución Nacional de 1853, que fueron objeto durante decenios de estudio en las universidades argentinas.
fue miembro del Comité Internacional en Bélgica. Fue miembro honorario, honorífico, de universidades de España, de toda América. Fue miembro de la Academia de las Real Academia Española de las Letras. Impresionante el currículum vitae de Joaquín B. González, nacido en Antofagasta, hijo de riojanos, nieto de riojanos, González y Dávila por parte de la madre, que venían de familias de la época hispana en La Rioja. Reiteramos, escribió sobre política, sobre derecho constitucional, sobre historia argentina, pero dejó letras maravillosas acerca de la geografía, acerca de los lugares que visitó, pero fundamentalmente de su tierra natal. Y allí nos retrotraemos a no sabemos cuándo lo encontramos a Joaquín B. González. Y fue en el libro, en su obra, una de sus obras, porque se consideran 55 tomos los que abarcan la totalidad de sus escritos en vida y póstumos, que luego el Congreso Nacional ordenó o dispuso la publicación, que se dio en 25 tomos de las obras de Joaquín B. González. Y encontramos, nos acordamos cuando, en esa hermosa colección de grandes escritores argentinos, editados por Editorial Jackson de Estados Unidos, con casa dependiente en Buenos Aires también, entre 1944 y 1955. Y allí está el tomo Mis montañas, Mis montañas. Un libro que invitamos a leer por realmente la riqueza literaria de la pluma de Joaquín B. González. Ahí vemos en imagen lo que es el Cerro Famatina. Cerro Famatina es la altura más alta, valga la redundancia, ubicada en la provincia de La Rioja, República Argentina, con 6.200 metros de altura, que domina lo que se llama la Sierra de Velasco, donde está el pueblito encantador llamado Famatina, y que tiene a los pocos kilómetros la ciudad de Chilecito. Chilecito, una ciudad preciosa, dedicada en tiempos del siglo XIX y antes a la actividad minera, que fue presa de las discordias y las peleas entre Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, que fue gobernador de La Rioja en un mes, y de Bernardino Rivadavia, quien también poseía la representación de intereses sobre las minas del Famatina, que contenían y contienen oro. Hacia inicios del siglo XX se construyó desde Chilecito hasta el Famatina, hasta la mina llamada La Mexicana, un cable carril, ahí vemos en imagen, de kilómetros,
establecido, producido por una empresa alemana que después de 100 y tantos de años vino a comprobar la garantía sobre sus trabajos y siguen intactos. La mina, por diversas circunstancias desde ya, ese cable Carril hoy no está funcionando, pero fue utilizado y fue objeto de estudio. Esto lo encontramos en un libro reciente de Burucúa, un escritor argentino mayor que escribió un hermoso libro acerca de la civilización y su concepto. Y termina con su visita al Famatina, a Chilecito, y la descripción de esta mina, la mexicana, y de los estudios que se hicieron acerca de la misma y de los efectos nocivos sobre el cuerpo humano, sobre las enfermedades por los gases, por emanados del centro de la Tierra hacia los mineros y por esa inusitada llamada al suicidio que produce la altura y la vista desde arriba. Es una enfermedad psíquica. Allí Vialet Macé, ese célebre erudito también que vino contratado para estudiar las condiciones de las clases obreras argentinas allá en los inicios del siglo XX, visitó y relevó este trabajo. Pero atendiendo a Joaquín B. González en ese libro Las montañas o mis montañas, creo que es dable compartir sus trazos acerca de el Cerro Famatina, que es una voz que viene del idioma guadancol, que era la fracción de Aguita que habitaba esa zona. El Famatina, llamado hoy Cerro General Belgrano, pero conocido como el Famatina. Famatina, Chilecito, que también dicen algunos que es por la afluencia de mineros provenientes de Chile, y otros que no, que la voz Chilecito es también un apócope de una voz de origen de Aguita, de estas fracciones que habitaban esta zona. Pero en este libro, Mis montañas, Joaquín B. González realmente describe no solo este cerro, describe la flor del aire, con esto cierra el libro, describe fiestas antiquísimas, venidas de ese sincretismo entre las poblaciones originarias de aguitas, calchaquíes y españoles, lo que eran las costumbres del niño alcalde, los pocos esclavos que estaban aún en esa zona hacia fines del siglo XIX o que habían sido esclavos, las procesiones, la ida, el viaje hasta el Famatina, las casas solariegas, las costumbres populares, la vidala, la vidalita, los diversos ritmos de las canciones propias de la montaña. Y ver ese cerro, el Famatina, con sus nieves eternas, y describirlo del modo en que lo hizo Joaquín B. González, invita a conocerlo. Invita a recorrer las calles del Chilecito desde donde sale y aún está
las vagonetas y las estaciones del cable carril que iban superponiéndose a la altura hasta llegar a la mina llamada La Mexicana, 3.000 y tantos de metros de altura, donde se extraía la mena para de allí poder sonsacar el oro. Y tanto de toneladas de oro fueron extraídas de las minas del Famatina. Hoy está en franca oposición y en buena medida desde ya hay movimientos para evitar que vuelvan a entrar en producción estas u otras minas que atentan contra la vida, contra la salubridad de la población y del clima de la zona del Famatina. Pero hace Joaquín B. González un análisis de los cuadros de montaña en este libro. Refiere el Huaco. Recordarán ustedes esa canción, Vallecito del Huaco, donde nací. Una belleza, el paisaje, el negro esclavo, las novenas de San Isidro, las escenas y los recuerdos de la infancia. Habla de la misión de San Francisco Solano, las cosechas, la trilla, los novios, el vaticinio de un cigarro, cómo era la escuela, las escenas del invierno, el cóndor, la cacería, y como decimos, termina con la flor del aire. En una carta prólogo de Rafael Obligado, escritor también célebre de la época de oro de la oratoria y los escritores argentinos, precede a esta hermosa obra que invitamos a leer y vamos a compartir con ustedes en nuestras Contando Historias.